Buenas tardes, usuarios de República. La tarde la empezamos con una nueva emprendedora. Por la mañana tuvimos uno y ahora tenemos una. Y ella es Rosana de León, es emprendedora. Pero el motivo que la trae acá son dos cosas. Uno es el yoga y el segundo es una palabra que me cuesta mucho decir, que es bioneuroemoción. ¿Cuál es la relación que hay entre ellas dos? Pues para eso Rosana nos va a contar. Primero vamos con lo más cercano, que es el yoga, ¿no? ¿Cómo definís el yoga? Bueno, pues el yoga es una práctica física, pues no solamente es física, sino también mental, donde nos involucra, pues obviamente, aparte de nuestro cuerpo, nuestra mente, también nuestro espíritu. Es una práctica que muchos conocen por la parte, pues como tal, por las asanas, por las posturas, es algo que llama mucho la atención, pero se compone con una gran filosofía, pues que lleva varios pasos y las cuales nos lleva a tener una vida pues emocionalmente tranquila y pues más estable, ¿verdad? Para lograr una felicidad completa del ser. Es decir, un estilo de vida, no una religión. Exactamente. Hay algo que sucede mucho que la gente pues confunde, ¿verdad? Piensa que el yoga como tal es una religión, lo cual es pues es un mito, ¿verdad? Es un mito el cual es falso. Es una práctica, es una filosofía de vida. ¿Y para qué sirve, digamos? Pues tiene muchos... Porque uno pensaría que es solo para hacerse flexible, pero no es así. No, sí, tiene muchos beneficios, sobre todo mentales, ¿verdad? Regularmente estamos siempre como ajetreados, corriendo nuestro día a día, estamos llenos de actividades y pues nos ayuda para poder tomar esa pausa, ¿verdad? Un momentito y pues tomar esa conciencia de lo que estamos haciendo en nuestro día a día, que a veces estamos llenos de un montón de pensamientos, repetitivos, tóxicos, el cual no nos lleva pues a tener una felicidad completa. Entonces el yoga como tal, ya sea que lo tomemos como una práctica física, nos vamos a tener como una hora y media, lo que nosotros queramos practicar, para podernos apartar ese tumulto de ideas que tenemos en nuestra mente. Ahora, entendido qué es el yoga o una de sus vertientes, ahora vamos a hablar de la bioneuroemoción. ¿Qué es eso? La bioneuroemoción es un método. Es un método humanista y sobre todo pues se toma como una consulta. Tal cual como cuando uno consulta con un médico, si te duele la cabeza, te duele el estómago, pues regularmente uno va a un médico a consultar, ¿verdad? O sea, tengo estos síntomas, necesito una medicina y pues el médico te lo da. La bioneuroemoción también, pues o sea, vamos a consultar sobre todo, me siento solo, me siento deprimido, me suceden estas cosas regularmente. Muchas cosas repetitivas, o también podemos consultar, por ejemplo, en base a un síntoma. A veces podemos tener enfermedades crónicas como un colon irritable, un cáncer, o cosas tal vez no tan fuertes como una alergia. Entonces, en base a esos síntomas, nosotros vamos a consulta en bioneuroemoción y buscamos qué es lo que está pasando emocionalmente en la vida de estas personas, o de cualquier persona, y vamos a buscar una emoción que hemos reprimido, la cual nos está produciendo un síntoma, un conflicto o una situación trivial. Pero entonces, antes de ver cómo logras converger estos dos estilos de vida, quiero entender un poco qué es esto. ¿Es como ir al psicólogo? ¿Es como una sesión? Se puede tomar como una sesión de ir al psicólogo, solo que no vamos a hablar tanto de nuestros problemas, pues obviamente vamos a partir de un conflicto. O sea, un X conflicto, nunca aguanto más de un mes con una pareja y siempre me pasa lo mismo. Vamos a consultar, por ejemplo, ese tipo de situaciones, o tengo alergia a los gatos, o cosas también muy triviales como siempre me lastimo el dedito chiquito del pie. Y vamos a hablar, pues obviamente con el especialista, y yo les voy a ir guiando, porque es un acompañamiento que donde guiamos a la persona a encontrar esas emociones reprimidas, que de pronto no fueron ahorita, hace una semana cuando te empezó el síntoma, sino posiblemente en tu adolescencia o en tu niñez, o quizá de pronto también ha sido cosas que fue dentro del vientre de madre, o cosas un poco más allá atrás en la conciencia familiar, en la memoria familiar. Ahora, estas circunstancias, mencionaste alergias, ¿no? Hay algunas que son congénitas, ¿no? Hay otras alergias porque así funcionan, de repente se despiertan, ¿no? Por ejemplo, yo nunca fui alérgico al camarón hasta que un día resulté hinchado y ya no puedo volver a comer camarón. Es decir, de repente se despiertan las alergias. Pero entonces, ¿esto cómo puede estar ligado a una emoción? Es lo que quisiera entender. Ok.
Sí, regularmente las alergias tienen dos fases. Una, pues obviamente la pasiva, que es cuando tuviste una situación emocional, por ejemplo, estabas comiendo camarones y de pronto surgió algo en tu medio ambiente que te alteró una situación de estrés. ¡Pum! Ahí no hubo ninguna manifestación, pues o sea, estabas comiendo y todo estaba normal. Cuando de pronto otra vez tienes una nueva, pues, relación con los camarones, entonces se activa, porque en tu memoria celular y en tus sentidos, pues obviamente se quedaron grabados situaciones de estrés, donde de pronto, o sea, pues tu biología te dice, me tengo que poner a salvo, porque si estoy comiendo camarones nuevamente me puede hacer daño. Posiblemente tu situación haya sido muy diferente, pero sí tiene que haber ocurrido una situación estresante alrededor de los camarones. O de pronto, ni tal vez no fuiste tú, sino tal vez fue tu mamá. Si, por ejemplo, hubiera sido algo en el vientre de tu madre. Claro. Hay, por ejemplo, una historia de una persona que era alérgica al pescado. Y no, pues obviamente se empezó a buscar en dónde estaba la emoción oculta de esta persona porque tenía alergia al pescado. Se fue buscando hasta el proyecto sentido que le llamamos nosotros, que es cuando estamos, pues obviamente gestándonos, donde la madre estaba comiendo un pescado y se empieza a ahogar con una espina. Pues obviamente para la mamá fue un momento pues estresante, angustiante, claro. Me estoy ahogando, y el feto pues obviamente absorbe todas las emociones de la madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ese feto, ese bebé, se le quedó incrustado en su memoria celular que comer pescado es peligroso, me puedo morir. Entonces, biológicamente, ahí él está dando una información, y que a la hora de que esta persona se pone en contacto con un pescado, hay una reacción alérgica, porque entonces es como alejarme de algo que puede ser peligroso y me puede hacer morir. Y así es como sucede esta relación del pescado con esta persona. Y ahora, agarremos este de ejemplo, ¿no? Entonces ya está identificado el precedente, ¿no? Que es lo que sucede durante el embarazo. Luego, esta persona quiere, pues, acercarse, le gustan los ceviches, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el proceso para romper esta condición emocional? Exacto. Pues entonces en este caso lo que se hace es que a la hora de que la persona se da cuenta, o sea, buscando en su vida cronológica hasta llegar a este momento de que posiblemente tuvo que haber hecho también preguntas a su madre sobre respecto a este tema, a la hora de tomar conciencia, a la hora de ver que es algo que no es de esa persona, que fue algo que sucedió a su madre, entonces cambia completamente tu forma de vista. O sea, digamos, ya no ves como que, bueno, es algo peligroso porque, o sea, en realidad es así. Entonces tomas en cuenta que, o sea, obviamente fue nada más algo que tu biología te hizo reaccionar para alejarte. Pero a la hora de que tú tomas conciencia de que no, pues comer un pescado, o sea, no, en realidad no tiene nada peligroso, entonces te cambia por completo, pues obviamente tu creencia acerca de que comer pescado es muy peligroso y me puedo morir. Pero ahora, esto sucede con algo tangible que es como comer, ¿no? Pero entonces con las emociones, ¿qué pasa? Con este mismo ejemplo que planteabas al inicio, ¿no? No duró más de 2 meses, que yo siempre creo que la relación guatemalteca promedio dura 2 meses. Entonces, no sé, ¿cómo entra la neobioemoción en este Por ejemplo, en un caso como esto, o sea, hay que buscar, a raíz, digamos, de las relaciones que tiene una persona, buscamos también qué es lo que pasa en el árbol genealógico, qué pasa, digamos, por ejemplo, con mamá, con abuelas, de pronto han tenido alguna situación conflictiva respecto a ese tema, y lo único que nosotros estamos haciendo es como repetir. Si te das cuenta, a veces pasan muchas cosas en las familias que, o sea, decimos, pues, digamos, murió una persona a determinada fecha. Mi mamá, mi abuela y yo nos casamos en el mismo mes. Tuvimos 3 hijos, las 3. Entonces se van dando como repeticiones, pero es como para poder liberar una información en el clan que está, pues, obviamente afectando. Como patrones inconscientes. Como patrones inconscientes. De hecho, digamos, ahí sí que estamos regidos por el 95% de nuestro inconsciente y somos 5 nada más conscientes. Entonces, hay muchas cosas que decimos, o sea, somos como robots. O sea, repetimos muchas cosas, hacemos muchas cosas, incluso, digamos, no solamente nuestra familia, sino también nuestro ambiente más cercano, ¿verdad?
Entendido, el tema de los robots, somos como robots emocionales, ¿no? Sí. Pero entonces sí estamos respondiendo a estímulos genéticos y a entornos. Es mucho más difícil, si solo somos 5% conscientes, es mucho más difícil romper estos lazos emocionales, ¿no? Entonces, ¿cómo esta rama, este método que propones puede romper todo ese bagaje emocional que uno trae desde hasta atrás? Sí, de hecho es que nosotros trabajamos con el inconsciente. Cuando hacemos la consulta, por medio de, pues obviamente, hacerle un juego al inconsciente, hago la aclaración de que siempre estamos conscientes, o sea, no es que hagamos una hipnosis y nos vayamos a trance. Qué bueno que lo mencionaste, sí, porque eso se puede malinterpretar como, mire el péndulo, y no es así. Ajá. No, conscientemente, o sea, yo te voy haciendo preguntas a raíz de tu conflicto, puede ser que nos vayamos plum a 10 años atrás, ese 10 años atrás nos vaya a otros 5 atrás, y vamos sacando cosas que tal vez no te recordabas. Porque... Y mejor no recordar. O sea, es que es seria la pregunta. ¿Realmente vale la pena abrir esos cajoncillos del recuerdo que están sellados? Y si están sellados es por algo. ¿Realmente vale la pena? Sí vale la pena, porque, o sea, como están tan sellados, si tú crees de que están guardados, o sea, no te va a pasar nada, pero en realidad están ahí arrinconados, pero te están haciendo volver a vivir las mismas cosas. Ok. Entonces sí es necesario como que desempolvarlo, ponerlo ahí, mirarlo y decir, ah, ok, esto era. Entonces voy a cambiar mi forma de pensar. Y en lo que llevan ustedes con esta clínica, voy a utilizar el término, no sé si es clínica o taller. Un consultorio. El consultorio, lo que llevan ustedes con el consultorio desarrollando este tipo de método, ¿cuáles han sido los resultados? Pues, satisfacción garantizada, realmente. Mira, recibe lo que paga, la gente regresa. Es algo también muy bonito como para aclarar. Fíjate que no es como, por ejemplo, una consulta con psicología, que regularmente, o sea, estamos como que con periodicidad, ¿verdad? O sea, voy a mi consulta y te dicen, bueno, vengan un mes o venga 15 días y voy 15 días y así me estoy durante un año. No, en Bioneuroemoción trabajamos a partir de una consulta. Que en esta consulta que dura 1 hora y media más o menos, podemos encontrar cuál es la situación, pues obviamente reprimida de tu conflicto. Y ahí depende de la persona, porque no es, pues obviamente el especialista o el psicólogo o el médico el responsable de, sino ahí sí que la persona, el cliente o el consultante se vuelve responsable de ver, ok, ya vi cuál es mi situación reprimida y entonces ahora voy a hacer un cambio. Sí. O sea, digamos, puedes verlo, pero depende de ti el querer cambiar o no. ¿Y cómo afronto esa condición? O sea, la persona que da la consulta, ¿cómo afronta esa situación? O sea, hay un manual que te dice, bueno, usted ya reconoció cuál es su problema. Siga estos pasos. No, no es conductual. O sea, digamos, no te digo, mira, o sea, tiene que hacer estos pasos para poder llegar a tal. Okay. Digamos que no es el manual de la felicidad, es porque este tipo de prácticas se confunde con eso y no es eso lo que ustedes están ofreciendo. Por eso es que hago las preguntas, ¿no? Sí, el objetivo primordial de lo que quiere la bioneuroemoción es que cada persona se haga responsable de sí misma. Es decir, que se dé cuenta que nada ocurre por casualidad. Sí, o sea, aunque nosotros pensemos que ahorita salgo y me accidento y ay, qué mala pata, o sea, qué mal karma tengo, cualquier situación en específico, no es porque sea mala suerte, sino porque, o sea, hay algo en mí, algo que está vibrando en mí, que obviamente estoy en una energía y me topo con alguien que está vibrando igual que yo, pues obviamente va a haber un choque y un colapso. Pero eso no podría ser malinterpretado con mi actitud atrae los problemas, ¿o es eso? Es que, mira, pues obviamente todo lo que nos sucede alrededor es una situación que estamos nosotros, pues obviamente produciendo. Es decir, nosotros tenemos el poder de decidir qué es lo que queremos en nuestra vida. Sé que es un poco complejo, ¿sí? Como para ahí sí que hablarlo en tan poquito tiempo. Pero, por ejemplo, cuando alguien cercano a nosotros fallece, pues obviamente no voy a negar de que es algo doloroso. Y que no se sabe manejar la pérdida. Exacto. Pero, o sea, hay muchas personas que se quedan en el hecho del sufrimiento, o sea, hasta dónde yo puedo decir hasta dónde quiero llevar mi sufrimiento. Yo puedo llorar, sentir,
dejar pues el tiempo obviamente necesario para hacer mi duelo. Pero hay muchas personas que se quedan años en el sufrimiento. Y ahí es donde encontramos ese poder, el poder de decidir hasta dónde quiero llegar. Y así con cualquier cosa. Sí, o sea, igual sea un poco difícil de comprender que una gripe, un dolor de cabeza también es parte de mi responsabilidad. Sí, es parte de mi responsabilidad. Porque tuve que haber un juicio, una crítica, algo que hubo en mi pensamiento que hizo que mi biología pues dictara algo para que yo me pueda dar cuenta de que mis pensamientos pues de pronto no son los más adecuados. ¿Y ahora cuánto tiempo tiene de existir este método? Bioneuroemoción tiene alrededor, no sé, unos 10 años que se ha ido transformando. El creador es Enric Corbera, en España, y pues él empezó con una parte también llamada biodescodificación, y luego él empezó a hacer su método, el cual llamó bioneuroemoción, el cual pues obviamente a raíz del tiempo ha ido evolucionando cada momento. El que lo haya seguido, por ejemplo, se ha dado cuenta cómo se ha evolucionado esta parte de bioneuroemoción, hacerlo tan sencillo que no necesitamos pues nada más que solo la presencia de la persona y el conflicto, que la persona sepa exactamente qué es lo que quiere consultar para encontrar pues obviamente las emociones reprimidas. Pero entonces sí podría ser un estilo de vida, de encontrar tus falencias, digamos, para avanzar. Sí, exactamente. De hecho, es algo que pretende Enric, o sea, que sea un estilo de vida también la bioneuroemoción, sobre todo por la parte de hacernos adultos emocionales, que sepamos obviamente que pues obviamente las cosas que nos pasan no es por azar. Pero esta adultez emocional que mencionas no es más cercana, yo no sé de esto, pero pregunto, ¿no es más cercana a una madurez emocional que no es lo mismo que adultez emocional? Sí. Pero siendo así, si ese fuera el caso, la madurez es intermitente, ¿no? O sea, no podemos ser maduros todo el tiempo, e inmaduros, créanme, no se puede ser inmaduro todo el tiempo. O sea, eventualmente tenés tus altibajos, claro, emocionalmente también. Entonces, este método me ayuda a entender más eso. Sí, porque recordad que, o sea, estamos viviendo pues, como humanos, ¿no? O sea, y como humanos tenemos nuestros altos y nuestros bajos. O sea, como decís, o sea, podemos llegar obviamente a comprender muchas cosas de las que nos pasan y verlas de una forma totalmente diferente, en el sentido de que no voy a estar echando culpas, porque regularmente pasa eso. Ah, sí, Guatemala es el lugar, él tiene la culpa, menos yo. Sí, exactamente. El país de la queja. Y no solo pasa en Guatemala, pasa en todo el mundo, o sea, digamos que todo es culpa de, o sea, y no, o sea, es, obviamente todo depende de mí. Toda esa raíz de mí, o sea, no puedo culpar a alguien que me deje, no, ay, me fue infiel y es culpa de él. Sí, yo también tengo parte de responsabilidad. Para terminar, ¿cuál debería ser el usuario de República, con qué ideas debería quedarse cuando escuche la palabra neurobioemoción? Neuroemoción. Bueno, se tendría que quedar con el hecho de que todos tenemos el poder, o sea, que todos tenemos un poder interno y que muchas veces lo hemos olvidado. Tal vez no es que lo hayamos perdido, sino lo hemos olvidado. Que todos somos responsables de todas las situaciones que nos pasan. Y no solamente, pues no es lo más cercano, nuestro día a día, sino también comunidad, país. Todos somos responsables de lo que sucede. ¿Amistades? Amistades. ¿Esa amistad tóxica de la que me tengo que deshacer o qué? Puede ser. Ya puede ser. Ya será que cada quien pues se responda. O sea, sí es necesario apartarse un poco de esa amistad tóxica. Pasa. Sí, pasa. Gracias, usuarios de República, por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias, Rosana, por venir con nosotros a darnos a entender este tipo de métodos que pues, están creciendo en Guatemala. Y las puertas están abiertas. Cuando querrás venir a darnos una clase de yoga, acá estaremos. Gracias y gracias, usuarios. Hasta la próxima. Gracias.